Dar gracias a Dios por este año que concluye y hacer memoria de sus bondades. También es necesario que juntos estudiemos la palabra de Dios y veamos lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida como pueblo de Él, como iglesia. Quizá en muchas formas, a través de los medios masivos de comunicación, la imagen que se proyecta de la iglesia es de una institución que día a día se debilita ante la sociedad. Tristemente ha habido escándalos de líderes religiosos de todo tipo, los problemas de abuso a menores, los problemas de desaparición de menores en Casitas del Sur, y todas estas experiencias que de algún modo han golpeado el testimonio de la iglesia. ¿Qué tiene el Señor que decirnos a nosotros al iniciar un nuevo año? ¿Cuál es el reto de Dios para nosotros como pueblo de Él? Quisiera que me acompañen con sus Biblias al capítulo 5 de Mateo. Mateo escribe a una comunidad de creyentes de origen judío y escribe su evangelio para explicarles que Jesús es el Mesías que cumple las Escrituras. Mateo organiza todo su material alrededor de 5 grandes discursos de Jesús. Podemos ver cómo Mateo literariamente hace las transiciones entre uno y otro discurso. El primer discurso se conoce como el discurso discipular y lo encontramos en los capítulos 5 al 7 de Mateo. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que cuando Mateo concluye el capítulo 7, en el verso 28, él hace una transición y dice: y cuando terminó Jesús estas palabras. Esa frase sumariza lo que Jesús ha enseñado. Y así concluye el primer gran discurso de Jesús. En el capítulo 10 vemos el segundo gran discurso de Jesús. Se conoce como el discurso misionológico, porque allí Jesús envía a sus discípulos a predicar. Y vemos que nuevamente Mateo sumariza este segundo discurso cuando leemos en el capítulo 11, en el versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Esa es la segunda gran transición en los discursos. Cuando llegamos al capítulo 13 encontramos el tercer gran discurso que Jesús da en los registros de Mateo. El capítulo 13 se conoce como el discurso parabólico. ¿Por qué? Porque en este capítulo Mateo agrupa varias de las parábolas de Jesús. En el versículo 53 del capítulo 13, si ustedes observan, ¿qué dice? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas. De nuevo esa transición, ese cierre de Mateo. Cuando llegamos al capítulo 18, tenemos el cuarto gran discurso de Jesús. Se conoce como el discurso eclesiológico, porque allí Jesús habla sobre lo que es la vida de la iglesia, las relaciones al interior de la iglesia, la relación entre los discípulos. Y en el capítulo 19, en el verso 1, Mateo nuevamente hace esa transición y dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras. Y el quinto y último gran discurso de Jesús en Mateo lo encontramos en los capítulos 24 y 25, que se conoce como el discurso escatológico, porque allí Jesús habla de las señales del fin de los tiempos. Y nuevamente Mateo, con su técnica literaria, dice en el versículo 26, cuando hubo acabado Jesús
todas estas palabras. ¿Observan ustedes cómo en cada uno de estos discursos de Jesús, Mateo hace esa observación que Jesús está concluyendo una enseñanza? Bien, esta noche vamos a tomar el primer discurso. El discurso, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo le llamamos al capítulo 5, 7? Discurso discipular. Porque en él Jesús habla sobre lo que significa ser discípulo de Jesús. ¿Cuáles son las cualidades de los discípulos? Él las describe en los versículos 1 al 12, a través de las llamadas bienaventuranzas. Jesús está describiendo el carácter que deben poseer los discípulos. Y en los versículos 13 al 16, Jesús habla de la influencia que deben tener los discípulos en la sociedad. Y hermanos, cuando leemos los versículos 13 al 16 de Mateo 5, yo creo que aquí encontramos la razón de ser de la iglesia. Y si pudiéramos sumarizar estos versículos, ¿verdad? Pudiéramos decir que lo que Jesús enseña aquí nos dice para qué está la iglesia en el mundo. Y podemos concluir que la iglesia está para influir positivamente en la sociedad. Y hay tres cosas que observamos en la enseñanza de Jesús. La primera es que la iglesia influye positivamente en la sociedad a través de su voz profética. Vean ustedes en el versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Qué interesante. Somos llamados a influir a través de la voz profética. ¿Qué significa ser una iglesia profética? Pues es que tenemos un mensaje que compartir a la sociedad. Y no siempre el mensaje que tenemos que decir es un mensaje muy positivo, muy halagador. La sociedad debate temas que han sido críticos en la vida del país y la iglesia nos hemos quedado callados en muchos momentos. ¿Recuerdan algunos de los temas que se aprobaron en el Congreso durante el año que pasó? ¿Cuáles temas tienen que ver con nuestra misión de influir positivamente, alzar nuestra voz en esos temas? Lo que sucede en el DF gravita a nivel nacional. Y este año se pasaron algunas leyes, ¿verdad? Matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción de niños, matrimonios del mismo sexo, ¿sí? Se están pasando leyes que su aplicación, cuando las vemos, tal vez no pensamos las implicaciones, pero esta vez el Congreso afirmó la condición de Estado laico. Y todos decimos, sí, amén. México debe ser un Estado laico, no un Estado confesional. Pero cuando ustedes le preguntan a un congresista, ok, explícame qué significa para ti el concepto de laicidad, ahí comienzan, ¿verdad?, a tomar un matiz distinto. Y la aplicación de esos conceptos muchas veces puede tener implicaciones tremendas para la iglesia. Al punto que se está por ahí monitoreando algunas propuestas de establecer horarios para las iglesias en el DF, ciertas horas, ciertos días. ¿Y qué es eso? ¿Qué palabra usarían? Control, restricción. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar calladitos? ¿O de manera firme vamos a alzar nuestra voz como iglesia y decirle a la autoridad, no estamos de acuerdo? Habemos muchos mexicanos que no pensamos
como los congresistas y queremos que escuchen y respeten también nuestro pensar y sentir. Si nosotros callamos, ¿verdad?, nos hacemos cómplices de esto. Y la iglesia dice, ustedes son ¿qué? La sal. Estamos para influir positivamente a través de nuestra voz profética en la sociedad. Denunciar la corrupción, el pecado. A veces tememos y nos quedamos callados, pero Jesús dice, ustedes están para influir, son sal. La sal servía para preservar de la corrupción los alimentos. Así que nuestra voz, no esperamos que la sociedad se conforme a la ley de Dios. Sería una utopía de nuestra parte, sería un pensar ingenuo que a través de nuestra voz la sociedad se va a moldar y vivir conforme a la ley de Dios. Pero tenemos la obligación de hacer escuchar que la sociedad a veces ha elegido caminos equivocados y que quizá no vemos inmediatamente las consecuencias, pero esto lo vamos a cosechar en unos años. ¿Se imaginan ustedes? Ya pasó esa ley, ¿verdad? Entonces, el concepto de matrimonio se tiene que redefinir. Ya no puede aparecer en la Constitución que el matrimonio, ¿verdad?, es una relación entre un hombre y una mujer. Teóricamente eso ya no puede ser porque ya se pasó una ley. Entonces, a sus hijos y a sus nietos les van a enseñar en las escuelas, ¿verdad?, dibujitos donde vean, ¿verdad?, el concepto de familia desde esa nueva perspectiva. Y a veces nos quedamos tan callados, tan pasivos, pero nuestros hijos van a estar recibiendo y absorbiendo esa nueva mentalidad. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Esto tiene implicaciones. ¿Hay maestros aquí? ¿Qué van a hacer cuando les llegue ahí el texto, ¿verdad?, de la SEP y toquen esos temas? ¿Los sacan, los hablan o los enseñan desde la perspectiva de su propia fe? ¿Verdad que nos golpean estas cosas? Bueno, Jesús dice, ustedes están para influir en la sociedad. ¿Cómo? Siendo una voz profética, denunciando el pecado. Hay otra cosa. También estamos aquí para influir en la sociedad, teniendo una presencia sacerdotal. Y qué interesante, porque aquí están dos de las figuras más importantes en la vida del pueblo de Israel, el profeta y el sacerdote. El profeta que hablaba en nombre de Dios. Pero la iglesia no solamente tiene voz profética, debe tener una presencia sacerdotal. ¿Y qué hacía el sacerdote por el pueblo? ¿Pueden recordar algunas de las funciones sacerdotales? Acompáñenme a 1 de Samuel 12:23, por favor, rapidito. 1 de Samuel 12:23. Samuel se está despidiendo del pueblo de Israel y dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, ¿qué? Cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. El sacerdote intercedía por el pueblo, pero también le enseñaba al pueblo la ley de Dios. ¿Y qué importante es eso? Nosotros tenemos que ser una comunidad sacerdotal para la sociedad. Pedro así lo dice, ¿verdad? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cuántas heridas hay en nuestra sociedad? Y esa es la función sacerdotal de la iglesia, ayudar a la sociedad a sanar sus heridas. Ustedes son muy buenos para las estadísticas. ¿Y con cuántos muertos cierra el 2010 a nivel nacional en este sexenio?